Nicolás Vial nos da el pase desde los estudios de Canal 24 Horas y partimos con Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Paz Zárate, experta en Derecho Internacional, chilena, que está de paso por Chile, pero radicada hace un buen tiempo en Inglaterra, está aquí y allá, como decía la José, nos explica lo que ocurrió hoy día. Paz, gracias por estar acá. A ver, llevamos 2 días de intensos eventos, son tan rápidos que es difícil incluso saber. Los mismos ingleses dicen, nosotros ya no sabemos, hemos perdido la hebra de este hilo. Lo que ha pasado ayer y hoy son 3 votos lo que ha perdido Boris Johnson. El de ayer era procedimental y hoy más sustantivo. Se ha pasado un proyecto de ley, se ha aprobado en la Cámara de los Comunes un proyecto de ley para que el Parlamento tenga un control del proceso y se evite, al final eso es de lo que se trata, que se evite el Brexit sin acuerdo. Que es el gran anhelo, sí, el Brexit duro, expresado claramente por Boris Johnson. Sí, yo no confundiría el Brexit duro con el Brexit sin acuerdo. Ah, ya. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Es bien importante. Ser duro o blando se refiere al tipo de relación que va a tener negociada la Unión Europea con el Reino Unido. En algún caso, por ejemplo, va a ser cercana si es que se llegara a acordar permanecer en una zona aduanera o un mercado común, o si tú te sales de eso con una transición, tienes un Brexit duro. Por ejemplo, el acuerdo de Theresa May, que tantas veces fue rechazado, ese era un Brexit duro. Lo que estamos viendo ahora es un despeñadero hacia un precipicio, y ese precipicio se llama el Brexit sin acuerdo, que eso es que de la mañana a la noche cambia totalmente el régimen que regula la vida de las personas, porque esto no se trata acerca de impuestos o aduanas o cosas así. La regulación que viene de la Unión Europea cubre demasiados aspectos de la vida de las personas. ¿Libre tránsito, entre otras? Sí, pero también, por ejemplo, el hecho que tú hoy, si tú eres británico y te pasa algo en Francia, tú te puedes atender en un hospital gratis, porque ese es el mismo seguro de salud que opera, por ejemplo, para todos, o las oportunidades en las universidades, la libre circulación, por supuesto. Todo eso va a cambiar de la mañana a la noche. En un Brexit sin acuerdo. En un Brexit sin acuerdo. Por eso se le llama que es el apocalipsis, y además porque hoy todos los productos que entran al Reino Unido y también servicios para todo eso son tax free, no hay impuestos. Claro. Y todo eso va a cambiar de un día a la noche. Con los mismos sueldos la gente pagaría mucho más por la comida, por ejemplo. Y Boris Johnson persigue el Brexit duro, que es en la etapa anterior que nos explicaste. Boris Johnson persigue seguir en el poder. Y eso significa que puede ser que sea duro o puede ser que sea sin acuerdo, que es mucho peor. Lo que el Parlamento está tratando de evitar, porque todas las estimaciones económicas son categóricas al respecto, es el Brexit sin acuerdo. Porque ese es realmente el problema. No es posible racionalmente que un país pase de la categoría 1 del comercio y de la flexibilidad entre los países vecinos, que esa es la Unión Europea, a la categoría 4, es decir, como si el Reino Unido fuera Bangladesh. Ese es y esta descripción no es mía, es de Pascal Lamy, que es la figura número 1 de la OMC del mundo. Ese es el cambio de la noche a la mañana que ocurriría en un Brexit sin acuerdo. ¿No es eso lo que quieren los británicos también, o la mayoría de ellos que votaron por este Brexit? Y yo sé que hay muchos que no sabían lo que estaban votando, pero de alguna manera Boris Johnson está confiado y por eso él quiere llamar a elecciones, porque él cree que el pueblo británico está con él y con esta idea. Yo creo que lo que ha cristalizado en estos 3 años que han sido muy desgastadores es que, si bien es verdad que se votó, aunque sin saber mucho cuáles eran las consecuencias, por una salida, la gente ahora sabe, como saben todos los parlamentarios, que la catástrofe económica es tan grande de salirse sin un acuerdo, que hay una brecha entre lo que el Parlamento sabe, que digamos el precipicio económico, y lo que la gente percibe. Esa brecha está comenzando a cerrarse. La gente se da cuenta que sería demasiado brusco. Es decir, si bien existe un ánimo de salida, que todavía puede ser que sea mayoritario, no tengo seguridad, la salida sin acuerdo es demasiado dañina, y lo han dicho todos los sindicatos, lo han dicho todos los empresarios. ¿Cuándo ves tú a los sindicatos con los empresarios juntos? Todas las instituciones financieras internacionales. Es un tema que va más allá de una cosa política. Pásate, ¿y cuáles son los pronósticos? Porque la votación de hoy
que es el Parlamento toma el control de la negociación para ver cómo salir, porque es un dato que va a salir, Gran Bretaña. Todavía no, todavía no. Podría es que acá puede pasar cualquier cosa, imagínate. No hay ningún escenario descartable, incluso podría volver a foja cero y mantenerse Gran Bretaña. Sí. A ver, lo más probable, esto es muy complicado porque estamos también lidiando con reglas que no están escritas. Es decir, hay unos precedentes en cómo uno debe comportarse como agente del Estado en estas circunstancias que todavía no son claros. Entonces, lo más probable aquí es que esta ley que está pasando tan velozmente en la Cámara de los Comunes también sea aprobada por los lores. Tiene que ser aprobada de aquí al viernes porque el lunes se suspende el Parlamento. Esa suspensión no se puede cambiar. Y por eso están haciendo, incluso los lores van a trabajar toda la noche, eso es lo que han dicho, para que se apruebe esta ley que permite que si hay una Brexit sin acuerdo, el Parlamento deba aprobarlo. Si no lo aprueba, el primer ministro no puede contar con esa opción. Y no hay voluntad para eso. Además, pasó otra cosa, que se votó una moción acerca de que hubiera una elección anticipada y fue rechazada. Y eso significa lo siguiente. Está empezando a cristalizarse en el Parlamento después de estos 3 años la idea de que el Brexit sin acuerdo es desastroso, que tenemos que llegar a algún tipo racional de salida, algún tipo amistoso. Si tú haces una elección, tú introduces otro elemento de incertidumbre que cambiaría todo lo que se está consiguiendo, que esta cristalización de la voluntad. Un elemento importante sería que existiría la posibilidad de que la gente de Farage, la extrema derecha, que no tiene ninguna representación parlamentaria, llegara al Parlamento y eso revolviera el gallinero. Así que al final yo creo que aunque existe la tentación de hacer una elección y ahora chiquear con la gente, yo pienso que no es el momento. Más adelante, mi impresión es que va a haber un segundo referéndum acerca de este tema en particular. Pero hacer un segundo referéndum, a ver, está bien que hay consideraciones y evidencia que demuestran que una salida de la Unión Europea tiene un gran costo para el Reino Unido, no solo para Inglaterra. Sin embargo, en el Reino Unido, que es la cuna de la democracia, con la Carta Magna y todas esas cosas, hacer un segundo referéndum porque no te gustó el resultado del primer referéndum, ¿no sería un poco también ir en contra de las mismas raíces democráticas del país? Mira, yo pensaba exactamente lo mismo. Yo tenía la impresión de que si había habido un referéndum, aunque hubiera muchas preguntas acerca de la legitimidad y la falta de información, había que seguir con eso porque sería muy difícil democráticamente plantear un segundo referéndum. Pero el problema es que la administración Johnson, en el espacio de un mes, ha cometido 2 errores tan grandes que la gente hay una efervescencia contra este tipo de gobierno que en un momento tan clave para decidir algo históricamente lo más grande que sucedió después de la Segunda Guerra, cierra el Parlamento. Y no solamente lo cierra, sino que dice, y los que no estén conmigo por el Brexit sin acuerdo, los expulso del partido. Esa forma de gobernar es mucho más importante que estar o no estar en la Unión Europea. Entonces, eso ya ha alterado tanto los ánimos que quizá la única manera de que la gente tenga una salida, porque el Parlamento no ha podido encontrarla en 3 años, es darle otra oportunidad de votar. Son circunstancias extraordinarias. ¿De quién depende esa decisión? Bueno, el primer referéndum que se hizo fue un referéndum, acuérdate, consultativo. No se supone que eso no obligaba al Parlamento. No era vinculante. No era vinculante. Entonces, es posible que se creen reglas distintas, por ejemplo, hacerlo vinculante para el segundo referéndum. Pero aquí de nuevo estamos hablando de una situación para la cual no existe un molde, porque esto no ha pasado nunca. Yo misma estoy sorprendida que creo que nos dirigimos hacia ese escenario. Los Tories que han sido expulsados por ser rebeldes son gente de la más rancia tradición Tory. Entonces, los rebeldes son la gente mayor, que ha sido Tory desde que nació. Entonces es bastante difícil concebir que ellos estén haciendo esto para otra causa que no sea tratar de proteger al país de un precipicio económico y social. Entonces, por eso creo que nos estamos dirigiendo, el establishment se está dando cuenta que es preferible ir por esta situación tan delicada. Ponerse colorados una vez, exacto, repetir que enfrentar
el mundo entero criticando a Gran Bretaña por cerrar el Parlamento, la madre de todos los parlamentos. Así que ahí estamos con la teleserie del Brexit. Parte de, Pásarate, de este acuerdo o de este triunfo hoy día de parlamentario en tomar la posesión de la salida o de la negociación de la Unión Europea, tiene que ver con que van a pedir que se aplacen o que se amplíen los plazos, porque el 31 de octubre es el plazo fatal. Sí. Y aparentemente no hay mucho espacio en ese tiempo como para hacer algo distinto. ¿Va a ser, tú crees, una de las primeras peticiones? Bueno, yo creo que existe la posibilidad, existen varias posibilidades. Una es salir con acuerdo, alcanzar algún acuerdo de aquí al 31 de octubre. Bastante difícil porque el señor Johnson no parece realmente poniéndole mucho empeño a esa causa. Y además cerró el Parlamento. Sí, pues cerró el Parlamento. Él podría hacer un trabajo ejecutivo de tener alguna solución, pero la Unión Europea ha dicho hoy, hasta ahora no hemos recibido no les han mandado otra nada propuesta. No. Bueno, y lo más probable entonces es que haya una extensión y en esa extensión traten de solucionar algo. Para mí el mayor problema del Brexit no es el contenido de ese acuerdo. Ese acuerdo es un tratado que le tomó a Theresa May 2 años negociar. Entonces, ¿cómo algo que te ha tomado 2 años tú puedes en, no sé, 1 mes o 2 sacar otra solución? El problema último no es el contenido de ese tratado ni el backstop, el problema irlandés, aunque es importante. El problema realmente es el significado último de cómo llevar este proceso, de cómo se gobierna un país y esta es la cosa central en este momento actual de crisis política, recordar la regla básica, que el Parlamento es soberano, el Parlamento está tratando de retomar control, Boris Johnson no es un presidente de la República, tiene que bajar el moño y hacer lo que el Parlamento le dice. Es y un primer ministro y él es diputado también, ¿no? Él es miembro del Parlamento. Entonces, claro, es muy difícil. Su posición actual es decir, el Parlamento está haciendo imposible que yo negocie. Bueno, el Parlamento te está diciendo qué hacer. Y el sistema británico, el Parlamento ostenta el Parlamento es el soberano. Sí. Así que está complicadísimo. Solo nos viniste a decir, Pásarate, de que solo sé que nada sé. Y que nadie sabe nada de lo que va a pasar. Muy poca gente sabe. Y lo peor es que la corona está en una situación complicada, porque esto también los está salpicando a ellos. Bueno, lo vimos el otro día, la reina casi obligada a aceptar este congelamiento de la Cámara. Sí, hay una caricatura del Times del fin de semana donde la reina aparece secuestrada por Boris Johnson, atada de manos, con la gente afuera de su palacio pidiendo que la liberen. Cuando el Times, que es el diario del establishment, dice que la reina está secuestrada es porque la situación es muy grave. Ya, porque la reina está secuestrada. Ahora la reina